La pregunta que todos nos hacemos es si existe o no relación entre la radiación y el cáncer, por ejemplo. ¿Cuán peligroso es que estemos expuestos a tanta radiación gracias a la telefonía celular? Este aparato nos crea problemas por contestar todo el día, por tenerlo pegado a la oreja, por tenerlo en el bolsillo. Hoy día hemos invitado al doctor José Recoba. Yo creo que es un tema que nos tiene que llamar la atención a todos para resolver dudas, por supuesto. Él además es conductor de La Buena Vida en Plus TV, siempre lo veo, tiene muy buenos consejos médicos y hoy día vamos a hablar básicamente de las antenas celulares, si son o no dañinas. ¿Cómo está, doctor Recoba? Bienvenido. Bien. Gracias, Milagros. Encantada de conocerlo. No, un placer para mí también. Lo veo siempre y trato de seguir sus consejos para tener una buena vida. Enhorabuena, a veces, gracias. Pues, a veces yo también trato de seguir mis consejos. Trata de Hay que hacerlo bien. De hecho, doctor Recoba, el tema actual y que nos preocupa a muchas personas tiene que ver con la radiación. Sí, porque creo que no somos, no sé si muy conscientes o muy reflexivos sobre este punto. Últimamente casi todo tiene que ver con aparatos inalámbricos, ¿no es cierto? Y se ha planteado el aparente o no peligro de este aparatito, el celular. Yo quiero que, por favor, usted como médico nos explique. ¿Hay relación entre la radiación y el cáncer? ¿Hay peligro por tener un teléfono celular prendido tanto tiempo cerca del cuerpo? En realidad no. El origen de esto está basado en el desconocimiento de lo que son las ondas electromagnéticas, ¿no? O las radiaciones electromagnéticas, y se llaman radiaciones no porque sean radioactivas, sino porque se esparcen en el espacio. Nosotros estamos inundados de ellas. Las radiaciones electromagnéticas existen desde que el mundo es mundo. Esas son las fuentes naturales, ¿no? La luz solar nos calienta, en fin, las ondas de radio, de televisión, todo lo que tenemos acá alrededor está y funciona en base a energía electromagnética. Es una forma de energía en realidad. Pero ¿y qué pasa cuando esa energía es abundante? Porque nunca antes como ahora millones de personas... Lo que ha cambiado es la forma en la que el hombre las utiliza y las genera también. Ya. ¿Okay? Lo único que hizo Maxwell en 1860 y tanto fue describir matemáticamente la existencia de ellas, y después más adelante Hertz lo único que hizo fue las identificó y dijo que eran ondas y que tenían diferentes longitudes. Las que tenían longitudes más grandes caminaban más despacio, es decir, tenían una velocidad más lenta, menor frecuencia, y las que eran más chiquititas eran mucho más rápidas. Lo que hizo después Marconi más adelante fue agarrar estas ondas y aprovecharlas para transmitir comunicación. Y ahí empieza todo el desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones, las ondas de radio, después la de televisión, después la del microondas y más adelante las ondas de los teléfonos celulares. Pero hay preocupación con los teléfonos celulares. Mucha preocupación ha habido siempre, Milagros, especialmente ahora con el tema de los teléfonos celulares y de las antenas. Pero para llegar a esto tenemos que decir que esto es un espectro. Hay tantas variadas formas de energía electromagnética que hay espectros, el espectro de las lentas, de las menos lentas, de las rápidas, de las muy rápidas, y si llegamos a las ondas que son mucho más rápidas, llegamos a las ondas ionizantes, que esas sí producen daño, las ondas radioactivas, los rayos X, los rayos gamma, lo que acaba de pasar en Fukushima, lo que pasó en Chernóbil, son una radiación electromagnética que produce cambios en las estructuras atómicas y produce daños y muy bien estudiados. Por lo tanto, con esas hay que tener especial cuidado y eso no es motivo de preocupación actual con respecto al tema de los celulares. Pero usted debe haber escuchado, doctor Recoba, denuncias de familias que viven cerca de antenas celulares y que han manifestado cambios en la conducta de salud. Muchísimas, y muchísima preocupación existe con muchos papás que vienen al consultorio y te tocan el tema. Hay pacientes que se ven sensiblemente afectados porque relacionan el cáncer cerebral de alguno de sus hijos con respecto a la existencia alrededor de las antenas. Sí. Pero lo cierto es que no hay hasta ahora ninguna evidencia que asocie, desde el punto de vista científico, clínico, asocie el origen del cáncer a las antenas de telefonía celular. ¿La OMS no ha llegado a un punto definitorio? No ha llegado a un punto, y aprovecho, has mencionado la OMS, ahorita vengo de un foro que ha organizado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, junto con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no es cierto? Un foro que tiene que ver precisamente con lo que estamos tratando en este momento, ¿no? En el cual los ponentes son uno de ellos, la doctora Emily Van der Werf, que es la jefa del proyecto de radioactividad de la Organización Mundial de la Salud, digamos, es la responsable de evaluar todos estos cientos de trabajos de investigación epidemiológica, clínica, de laboratorio,
con respecto al posible, al potencial riesgo sobre la salud de las ondas de radiofrecuencia, las específicamente tienen que ver con el celular, con las antenas, con los radares, para ver si hay una relación causa-efecto. La Organización Mundial de la Salud, precisamente por la preocupación que tiene más de 60 años en vigencia, porque cuando no existían celulares y existía televisión y existía radio, también habían los mismos colectivos que reclamaban. Decían, oye, pero esto puede ser seguro o nos puede hacer daño. Hay riesgo de que nos enfermemos, he sabido de un caso acá, de 5 por allá. Entonces la Organización Mundial de la Salud se pone a trabajar con respecto a eso para establecer y garantizar la salud. Ahora, lo cierto es, doctor Recoba, perdónenme por la interrupción, estuve leyendo hace más de 15 años ya que la OMS trabaja en estas investigaciones. Sí, claro, desde el 96, exacto. Exacto, pero hay algunos problemas que yo le quiero preguntar, sobre todo con estas preocupaciones de salud. Por ejemplo, el calentamiento del tejido, ¿no? Correcto. Es muy usual que cuando uno está hablando mucho rato por teléfono, la oreja se calienta. Claro que sí. Es el tejido. Así ¿Eso no implica nada? ¿No hay ningún riesgo? Eso es parte del fenómeno que se estudia. No solamente estudias el daño directo de las ondas electromagnéticas, sino la consecuencia, que es el efecto termogénico. Pues tampoco hay estudios que evidencian que sucede. Cuando tú agarras y haces estudios experimentales en laboratorios y utilizas cultivos celulares, ¿no es cierto? Y después utilizas animales de experimentación y después te vas al lado humano, que evidentemente por razones éticas es difícil exponer a seres humanos a cosas a las cuales todavía estás experimentando. Entonces tienes que usar primero cultivos celulares, después los modelos in vitro de cultivos celulares, cuando han sido sometidos a esta radiación, a radiaciones que han sido impartidas, ¿no es cierto?, ofertadas a estos cultivos dentro de límites de seguridad ya establecidos por las agencias que regulan y controlan esto, en coordinación con todos los países, y cada país tiene un sistema de regulación en función a los datos que dan las agencias mundiales, ¿no es cierto?, y han sometido a estos cultivos también a radiaciones por encima de los valores permitidos como seguros para las personas. Los cambios que se ven en el comportamiento celular, ¿no es cierto?, son muy contradictorios. Mientras por un lado tienes estudios que te pueden decir que sí hay algún efecto sobre ciertas vías metabólicas que regulan la replicación, el comportamiento de las células, estos estudios no se pueden replicar cuando haces el mismo experimento en animales. Cuando tú ves las consecuencias en humanos tampoco, porque hay factores que regulan y que protegen. ¿Por qué se calienta el tejido? Porque las ondas electromagnéticas calientan, por eso es que puedes cocinar tu comida en un horno a microondas, y tú sales a la calle y te expones a la luz solar, también te calientas, ¿no es cierto? Ya. O sea, digamos, es... Porque se agitan las moléculas de tu estructura corporal, de la estructura en la que tú estés exponiendo en ese momento. Ahora, algo que me preocupa, y sí le quiero preguntar, hasta hace un tiempo, cuando todos incluso en el cine, y era natural, y era parte del charm, que uno tuviera... Mi papá manejaba y nosotros atrás, y él fumaba con mi mamá. Yo me acuerdo cuando iba a la universidad, fumábamos en las clases. Eso es algo impensable ahora. En los hospitales había... en los hospitales los doctores fumaban. Y los pacientes también. Sí, bueno, ya. Imagínense en un hospital, sí fumaban. Me acuerdo, además, cuando era chiquita iba a los hospitales, veía a los adultos fumando. Pero bueno, eso ya pasó, se estudió los efectos de la nicotina. Del humo. Del humo, en fin. ¿Podría ser, doctor Recoba, que esté sucediendo lo mismo con la radiación, que estemos en esas etapas iniciales que tuvo la medicina, los organismos médicos, estudiando el efecto del tabaco? En la salud. Sí, y que estemos básicamente en ese terreno, y claro, ahora de incertidumbre a futuro. Así es. Es interesante la pregunta que haces, Milagros, porque lo único que no puede demostrar la ciencia es aquello que no ha sucedido todavía. Nosotros, la gente que investiga trabaja en base a hechos concretos, investiga fenómenos, trata de darles explicación y establecer márgenes de seguridad frente a la incertidumbre. ¿Correcto? Con el tabaco creo que es el ejemplo más sensible de causa-efecto, pero también hay muchos otros factores que contribuyen al fenómeno causal con respecto a un efecto. Con respecto a las ondas electromagnéticas, de lo que se sabe hasta ahora, y que tienen más de 60 años de investigación, es que no hay ningún caso en donde puedas decir, y eso ha sido motivo hasta de debates judiciales,
en donde por el hecho de usar tu celular o por el hecho de vivir cerca a un sitio donde hay antenas, te haya dado cáncer. Hasta ahora no hay ni un hasta ahora no hay ninguno en el mundo que pueda decir, si esto fuese así, evidentemente se revisarían nuevamente las regulaciones, porque que no exista hasta ahora no significa que bajes la guardia y dejes de investigar. Lo mismo se hace en las vacunas, lo mismo se va a hacer con los transgénicos. Es decir, lo que tiene que haber es una regulación responsable y un consumo responsable. Se recomienda, por ejemplo, que cuando hables con celular lo tengas alejado del oído para que ese calor no te produzca cambios o efectos biológicos. Esa es una recomendación. Pero doctora, ahí se van a enterar todos de lo que estamos hablando. Ese es el problema. Imagínate, si yo médico pongo mi celular en la sala y no le contesto a mis pacientes. Sería la y además uno se enteraría de las intimidades del otro. Y claro, entonces un efecto biológico es una cosa, una enfermedad es otra. Lo que se investiga y lo que se sabe son los efectos biológicos, ¿correcto? Te lo explico de otra manera. Ayer vimos el angustioso partido. Argentina gana por penales. Eso no te produjo taquicardia, alegría o desolación. Sí, claro. Eso es un efecto biológico. O sea, aumenta tu frecuencia cardíaca, ves al hombre de tu vida y encima lo ves sin ropa y dices, Dios mío, qué taquicardia. Te enamoraste, te da taquicardia. Eso es un efecto biológico. Pero enamorarse no es malo. Correcto. Entonces, los efectos biológicos son una cosa. Cuando tú haces investigaciones en cultivos celulares, lo que ves son efectos biológicos de las ondas electromagnéticas, del efecto Tengo que ir a una pausa, pero frente a la incertidumbre, hay que cuidarse. ¿Cómo no? Hay que prevenir, hay que cuidarse. Eso se llama consumo responsable, lo que podemos seguir conversando en el siguiente bloque. Muy bien, hablemos entonces del consumo responsable. De hecho, ya hay varios blogs, el propio doctor Recoba lo he escuchado en algún momento decir que los niños no tienen que estar tan expuestos a los celulares. Y eso sí le quiero preguntar. He visto a criaturas, bebitos, pues, ¿no? De 1 año, ya con la tablet, 2 meses, y esa tablet tiene wifi, ¿no? O Wi-Fi, o como quieran pronunciarlo, y tiene internet. Entonces yo digo, es muy peligroso que los bebitos estén tan expuestos dice que ahora arman sus rompecabezas y todo, pero por Dios, o sea, cuidado también. ¿Qué piensa el doctor Recoba? Además, él es pediatra. Vamos a hablar de la prevención frente a la incertidumbre. Ya regresamos. Bueno, muy bien, estamos hablando de este tema que nos preocupa, las radiaciones, las antenas. Ahora también le voy a preguntar al doctor Recoba más dudas al respecto, y el uso excesivo del celular. Hay gente, doctor Recoba, que usa el Bluetooth, uno los ve caminando el aparatito todo el día en la oreja. Yo digo, ¿cómo pueden vivir así? Y segundo, gente que está con su celular en el bolsillo. Los doctores que vivimos con el celular en el bolsillo. Pegado al cuerpo por si algún paciente los llama. Y la pregunta que se quedó en el bloque anterior, los bebitos, ¿no? Correcto. Que los niñitos, que yo los veo jugar con la tablet y de verdad a mí sí me preocupa, pero usted es el especialista. Vamos a disgregar esta respuesta en 3 bloques. Primero, el tema de la seguridad con respecto a los estudios. El estudio más grande que se condujo fue el estudio Interphone. El estudio Interphone fue realizado en el 2010, creo, la última revisión, en donde evaluaron el impacto, sobre todo en adultos y ejecutivos, que en ese momento eran los que más daban todos estos dispositivos inalámbricos y qué sé yo, y no encontraron ninguna relación entre esto y el cáncer, sobre todo cerebral, porque es lo que más se ha investigado. ¿Y problemas de fertilidad? O sea, tener el celular muy pegado tampoco, a los... menos, eso sucede con las radiaciones ionizantes. Eso no se ha demostrado ni en estudios in vitro, ni en estudios animales, ni en estudios epidemiológicos. La infertilidad por las radiaciones no ionizantes no tiene que ver con la radioactividad, que es lo que le pasa a los técnicos de rayos X de un hospital. Esos tienen sus regulaciones y también tienen sus límites de seguridad. Los teléfonos celulares, la conexión inalámbrica, el wifi, las antenas de celulares están dentro de márgenes, ¿no? Construidas y estructuradas dentro de márgenes que ya están bastante bien señalados como márgenes seguros para su exposición e irradiación en el entorno. Y no importa ¿correcto? Y muchos de ellos, perdona Milagros, la tecnología ha cambiado tanto, la energía y la potencia que tiene un teléfono celular actual, ¿no es cierto? Yo no soy un ingeniero electrónico, pero más o menos tengo una noción porque me importa la salud. Ha cambiado tanto que ahora utilizan más de la mitad o menos de la mitad de la potencia de los que usaban los analógicos, que ya eran bastante seguros con respecto a las frecuencias en las que manejaban o se manejaban. Con respecto al tema de la salud y los niños, ahí sí tengo que detenerme un segundo para hacer recomendaciones. Primero es que yo no concibo un niño que esté sentado jugando con un dispositivo de estos, porque el niño tiene que jugar moviéndose. ¿Ok? Por más creativo que sea el juego, por más interesante, iluminado, el niño se tiene que mover. Yo no entiendo, y esa es una casi pelea que tengo con mi hija, que por qué no le compro un celular cuando tiene amiguitas que tienen celulares. Y la respuesta es muy simple.
Primero, porque no me sobra la plata y no son baratos. Segundo, porque ella se tiene que mover y tiene 50.000 formas de jugar antes que estar sentada con un botoncito. Y tercero, porque hay más riesgo de accidentes dentro del hogar en los niños que están distraídos con este asunto que con lo otro. Bien es cierto, los estudios epidemiológicos con respecto a la seguridad de estos aparatos han sido conducidos en su mayoría en adultos. Con los niños los estudios están corriendo hasta el momento y hasta el día de hoy. Vengo ahorita de la conferencia en donde la jefa del proyecto de radioactividad de la Organización Mundial de la Salud está exponiendo, y la dejé exponiendo a mitad de charla, justo cuando decía que los estudios en niños para sus márgenes de seguridad todavía están siendo observados y vigilados. Que usted como médico especialista recomienda que un niño no use tanto una tablet. Por otros motivos. Por otros motivos, que tienen que ver con su desarrollo como niño. Okay. ¿Qué cosa recomiendo yo como niño, como pediatra? Pero está bien, pero yo también creo ser niña, pero, está mira, bien. Estamos en esa sí, categoría. Estamos en el camino. Primero, que se vacunen, frente a lo cual también hay papás que son muy escépticos. Segundo, que coman bien. Tercero, que hagan deporte, que se muevan, que tengan actividad física, ¿no es cierto? Nunca nos ocupamos de es increíble, ahora ya ni juegan a las escondidas. Sí, ya no juegan a nada de lo que realmente motiva el mundo del niño que sustenta el aprendizaje. Volviendo al tema de las antenas. Sí, eso le quiero preguntar. Doctor, hay mucha gente y a través de las redes y en fin, de reportajes que he ido viendo, es que el miedo mayor es vivir en un edificio o metida con la antena arriba o al costado, cerca del parque, en fin, ya he entendido lo que usted ha dicho, que hasta el día de hoy no hay una regulación, pero ¿puede haber algún tipo de regulación marcando la distancia? Digamos, ¿qué tendría que tener en cuenta el ciudadano para luego protestar? Ese es el punto. Esto es una cuestión ética, ¿no es cierto? La gente ante lo novedoso tiene temor, incertidumbre, por lo menos ansiedad. ¿No es cierto? Cuando aparecieron los ferrocarriles, habían artículos que decían que si viajabas a más de 60 kilómetros por hora, pues te podía hacer daño a la salud. Ahora no hay nadie que no viaje a menos de 100 kilómetros por hora. Hay un Lima diferente. Entonces, claro, lo novedoso, cuando aparecieron las ecografías, los médicos miraban escépticos, decían, no, una ecografía, hasta que no sea segura, pero ahora no hay ningún ginecólogo que no tenga un ecógrafo al lado. Entonces, conforme la gente se va fidelizando y van estableciendo vínculos de confianza en donde el temor desaparece, porque el temor es una cuestión emocional, lo que no puede haber es manipulación de esto. Entonces, tú no puedes aprovecharte del temor de la gente frente al desconocimiento de algo para sacar un provecho. Yo no entiendo cómo, por ejemplo, existen candidatos a sillones municipales que desmontan antenas por el temor que tiene su gente con respecto a algo que no ha sido demostrado, produce daño. ¿No es cierto? Entonces, pero tendría que haber una distancia por supuesto, más o menos pero regulada. Es que a eso voy. Hay regulaciones y las regulaciones se respetan. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones al día de hoy tiene más de 1.700 evaluaciones en promedio por año. Comenzaron con 18, creo, hace muchos años atrás, y ahora tienen 1.700 inspecciones y regulaciones con respecto a cómo se deben construir, cómo se deben montar, la intensidad que debe. Pero doctor, y lo otro se es, alquilan techos por sí, $4.000, se alquilan a la telefonía para meter la antena. Y hasta por menos, se alquilan. El punto es, una cosa es que lo alquiles y otra cosa es que construyas algo que te va a poner en riesgo. Si las regulaciones, los márgenes y los límites se establecen bien, lo otro es que tu hogar tiene un montón de factores de protección más frente a esta radiación que a otros elementos que están en el ambiente que hacen daño, como por ejemplo el radón. Tienes mucho más chance de contaminarte y hacer cáncer de pulmón por el radón que respiras en la atmósfera que está, y nadie habla del radón, ¿no es cierto?, que la antena. La antena es un artefacto muy pequeño que está situado a una altura sobre una estructura metálica que está sobre un techo que tiene concreto, que ya de por sí es un aislante. Lo que no puedes hacer tú es pararte frente a un punto de la antena si la radiación sale en esa dirección, pero la radiación sale paralela y perpendicular hacia otro punto, no sale hacia abajo. ¿Y si hay viviendas frente a una antena así justo de frente? Depende de la distancia en la que estén. ¿Cuál es la distancia mínima que se debe respetar? Si son antenas de telefonía celular, por lo menos unos 2 o 3 metros alrededor del campo de acción de radiación. Si es un radar, por ejemplo, que en los radares sí tienes que tener cuidado, pero un radar lo usa un barco de guerra, el aeropuerto Jorge Chávez, para detectar. En eso, si tú te pones frente a un punto del radar a menos de 6 metros, te vas a achicharrar de alguna manera, ¿no? Por decirlo esquemáticamente. Entonces, los márgenes de seguridad están respetados. Lo que no puede ser posible es que se utilicen argumentos como soy hipersensible a la antena
de radio que está cerca de mi casa. Acaban de desmontar en un pueblo en Abancay. Soy hipersensible, pero no quiero vivir sin celular. O sea, eso es una ironía ¿no? Claro, es una paradoja. Acaban de desmontar una antena, unos pobladores de una comunidad en Abancay han desmontado una torre, porque argumentaban que desde que estaba la torre ahí tenían dolor de cabeza, y eso acaba de pasar hace unos días. Cuando fueron a ver qué era lo que pasaba, habían desmontado solamente el armazón, porque la antena no la habían puesto todavía. Entonces hay mucho también de sugestión. Ahora, estos pobres pobladores vulnerables, a quienes se les tiene que impartir una legislación que los proteja, ellos no tienen por qué saberlo. Detrás de ellos hay alguien que lo sabe. Claro, el dolor de cabeza, digamos, hay mucha gente que ha manifestado eso, mareos, dolor de cabeza. ¿A qué podría estar debiendo? A muchas otras causas, pero no hay relación de hipersensibilidad con dolor de cabeza a las antenas de telefonía celular. Lo que la gente tiene que saber es que tiene que tener consumo responsable. Pero no en base al temor. Responsable parte, doctor. Para lo que sea. Yo sé que usted es médico y que tiene que tener su celular prendido como yo, que soy periodista, pero un ciudadano que tiene unas profesiones, digamos, más reposadas, ¿debería de apagar su celular en la noche? Debería primero leer lo que el fabricante le recomienda, porque si es un fabricante serio, como la mayoría de los fabricantes, dan especificaciones de seguridad que nadie lee. Eso es todo. Y es más peligroso subirse una combi que... Bueno, el tráfico da un dolor de cabeza, sinceramente, para venir al canal. Y es mucho más riesgoso para la salud, ¿eh? Sí, claro. Lo cierto es que yo sé que usted no puede apagar su celular, yo sé que tampoco, porque mis productoras me cuelgan si nos cuelgan, pero... por favor, hay chicos que duermen con el celular prendido porque la novia los va a llamar, o sea, ya basta, ¿no? Eso tampoco se puede hacer. Los adolescentes tienen que dormir, no claro, tienen que dormir. Ni televisor en el cuarto, ni nada. Ellos y además mejor que los chicos den ahora serenatas, que les canten a la luz. Se ha perdido mucho de ese romanticismo, no hay nada. Es un problema, doctor Recoba. Todo es contexto y encima escriben mal, tranquila con K. Sí. O sea, ese probablemente sea un daño mayor, el cambio del lenguaje y del idioma. Y la pérdida de contacto. Ya ni se ven a la cara. Ya ni se hablan. No somos antiguos, doctor Recoba. No, yo creo que somos normales. Normales, nos van a pegar. Bueno, doctor Recoba, muchas gracias por haber venido y por haber resuelto muchas dudas. Pero por favor, venga siempre. Pues invítame, yo vengo encantado. Perfecto, entonces ahora vamos a ser amigos y usted puede resolver además consultorios pediátricos. Importante lo que ha dicho, que se muevan los niños. Si se puede ayudar, se ayuda. Sí, claro, que jueguen 7 pecados, mata gente. Y ahora cuando le digo a un niñito, ¿tú has jugado 7 pecados? Me miran con una cara como diciendo, no saben cruzar pistas los chicos. Ahora hay más accidentes a los 7, 10 años de edad por atropello, pues no saben cruzar pistas. Terrible, ¿no? Sí, terrible. Regreso con 2 hombres que sí han jugado mata gente. Botella borracha, trompito. ¿Qué más habrá jugado Diego Berti y Carlos Carlín? Eso les voy a preguntar, porque las escondidas de todas... ¡Ah, no! ¡Dios mío! ¡Ah! Esta es una sorpresa, se achicó ¡Qué horror, Carlos Carlín! ¿Cómo me puedes decir eso? No ha venido Diego Berti, ha venido mi amor. Ascenso, ahora que estoy soltera, voy a preguntarle, pues no, de repente le llevo creo que 20 años, eso sí es un problema. Yo puedo ser su mamá. Mi agradecimiento al doctor Recoba, entonces no voy a ser su mamá. Regreso con Carlos Carlín, voy a comer guairuros con él. Y le voy a preguntar a Bruno Ascenso, ¿él habrá jugado el matagente, las escondidas, 7 pecados? No creo, porque también tiene cara de haber sido chiquito que solo jugó trompo. Yo jugué canicas. Run run, ¿qué era run run? No sé. Ya regreso después de la pausa. Al cucurucho.